A nombre del padre Osvaldo, una disculpa que está en una reunión con el obispo, pero en un momento se incorpora. Entonces va a comenzar con nosotros el licenciado René Navarro con el taller de transformación interior. Entonces le damos un aplauso, por favor. Ahí me escuchan bien, ¿verdad? Muy bien. Tiene razón, mire, ya se están retirando. Tiene usted razón. Mire, ya van de salida. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Gracias al Señor que nos permite estar juntos en esta ocasión. El día de hoy vamos a estar hacia distancia, si me permiten, me quito esto. El día de hoy vamos a empezar una serie de pláticas apasionantes sobre el tema de transformación interior. Y quisiéramos el día de hoy dedicar la hora de trabajo básicamente a tres cosas, si ustedes me lo permiten. Uno, platicarles, muchos de ustedes seguramente saben quién es el autor del libro del que vamos a dar seguimiento, ¿verdad? ¿Sí conocen al doctor Ricardo Castañón? Bueno, el doctor Ricardo Castañón es el autor del libro. Vamos a platicar rápidamente una semblanza general del doctor, que todos ustedes veo que ya muchos lo conocen. La segunda parte es ponernos de acuerdo en cuál va a ser la dinámica con la que proponemos trabajar para saber cómo le podemos ir dando seguimiento, cómo podemos ir avanzando. Y la tercera, vamos a considerar la primera parte del libro que se refiere a la introducción, ¿sí? Y así en cada sesión iremos platicando qué es lo que vamos a ver en la siguiente. Por ejemplo, hoy vemos la introducción, la siguiente semana, si Dios quiere, veríamos el capítulo 1 que se refiere a la conversión, después vamos a empezar con la transformación y demás. ¿Les parece bien? Ahora, si alguien tiene algún comentario, alguna pregunta, algo que quiera compartir, por favor, con toda libertad que levante la mano y el chiste es que todos participemos. De hecho, por eso es un taller, ¿sí? No es una clase en ese sentido, o una plática o una presentación, sino el taller es con la idea de que todos participemos y de que todos estemos en esta intención de ver qué me dice este texto que estamos viendo, qué me dice a mí hoy, ¿sí? Entonces, les voy a platicar rápidamente, nada más déjenme por favor apagar esto, rápidamente quién es el doctor Ricardo Castañón. Es más, dado que ya gran parte lo conocen, ¿quién me puede decir quién es el doctor Castañón? Eucarísticos, ¿eh? ¿Y cuáles son los milagros eucarísticos? ¿Se acuerdan? Sí. Algo así, sí. Y ustedes saben que uno de esos milagros eucarísticos, y si decimos que es un milagro eucarístico en ese sentido, es que ya fue reconocido por la Iglesia, está aquí en México, en el estado de Guerrero, sí, muy cerquita de Chilpancingo. Así es. Tenemos la bendición de tenerlo aquí en México. Y él habla precisamente de ello. Él dice que como ateo que fue durante sus primeros 40 años, él se sentía bien cómodo, porque además es un gran científico, pero se sentía que entonces ya podía hablarle de tú a Dios y hasta decir, bueno, pues yo como que no existes, ¿verdad? Porque te puedo explicar todo sin Dios. Hasta que de pronto tiene estas experiencias y de pronto él nos refiere, ¿no? Dice, bueno, ¿cómo no creer, verdad? Y cómo no cambiar mi vida y cómo no actuar en consecuencia. Y precisamente él dedica
su vida a partir de esa serie de experiencias y de esa conversión. La dedica ahora a viajar por todo el mundo, a dar el tipo de pláticas que le hemos visto en los diferentes medios electrónicos, en internet. Escribe libros como el que ahora vamos a empezar a ver a detalle, y sobre todo tiene una vida que es una maravilla de compartir, una maravilla que nos muestra también la gran sed de conocimiento. Con todo lo que ya sabe, con todo lo que hace, sigue estudiando, sigue investigando, sigue viajando, sigue aprendiendo. Entonces es un gran ejemplo. Para hacer este taller, el padre Osvaldo pidió permiso al doctor Castañón, y el doctor Castañón muy generosamente le dijo que, por supuesto, que encantado de la vida, pero con una condición. La condición es que el padre Osvaldo le diera permiso al doctor Castañón de un día en una de las sesiones programar que a través de internet el doctor estuviera con nosotros. Entonces, que pudiera platicar con nosotros, que les conociera, que pudiéramos hacerle preguntas, y él está muy entusiasmado de que aquí en San Luis se está trabajando en este taller. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles serían las reglas que pondríamos? ¿Cómo seguiríamos este proceso? ¿Sí? Básicamente la idea es, proponemos el material que vamos a ver la siguiente sesión. Si tenemos oportunidades, todos lo leemos. ¿Sí? Un servidor de ustedes, normalmente lo que voy a hacer, como el día de hoy, es que yo traigo mi resumen para irlo comentando, pero si ustedes ya tuvieron oportunidad de ver el material, seguramente tendrán alguna duda, alguna idea, algo que quieran compartir, pero sobre todo lo más valioso, si pudiéramos compartir la experiencia que vamos viviendo, entonces vamos a ir avanzando de mucho mejor forma. Como decíamos hace un momento, si tenemos oportunidad de tener una pregunta, una duda, lo que sea, es valiosísimo, por favor, ojalá y la compartan, ¿sí? El programa que nos indicó el padre Osvaldo, que vamos a estar trabajando los jueves a partir de las 8 de la noche y hasta las 9, ¿sí? Y ya iremos avanzando. De hecho, el padre me pidió que hiciéramos el programa hasta diciembre para dar tiempo a la festividad de Navidad y después volver a comenzar en enero según vayamos avanzando. El programa como tal, normalmente no nos gusta decir que son tantas sesiones o tantos días o tantas horas, porque va a depender mucho de cómo estemos participando, de cómo vayamos avanzando. Les puedo decir que hay programas que son un poquito más cortos, otros que son un poquito más largos, pero acabamos de terminar uno en la Ciudad de México y tardamos 2 años de estar, de pronto que algunas personas levantaban la mano y decían, vamos a regresarnos el capítulo entero. Entonces, bueno, órale, vamos a regresarnos el capítulo entero y vamos a hacer esto y vamos a hacer lo otro. Porque la idea no es que sea un libro de leerlo, de informarse y tal, sino de ver cómo lo podemos hacer práctico, y hoy vamos a empezar con esa idea. ¿Cómo? Y sobre todo, ¿por qué lo vamos a hacer práctico? ¿Para qué? ¿No? ¿Les parece bien? Sobre el tema de cómo vamos a trabajar, ¿alguien quisiera aportar algo o alguien quisiera proponer algo? No por el momento. Muy bien, muy bien. Bueno, entonces, gracias a Dios que estamos aquí. Le agradecemos al padre Osvaldo que nos da oportunidad de estar aquí, a ustedes que nos acompañan. Yo soy su servidor René Navarro y si nos lo permiten, entonces comenzamos con esta primera parte que es la introducción. En la introducción del libro, que veo que algunos de ustedes ya tienen, básicamente el doctor lo que nos comparte es precisamente su experiencia en estos 30 años que él tiene de haber sido convertido. Y desde el primer párrafo nos refiere a algo que yo me voy a permitir recordarles en el último párrafo del libro, y van a ver cómo es una misma idea a lo largo de todas las 250 páginas. Una nada más, y la vamos a empezar hoy. ¿Cuál es? El doctor, a partir de que se convierte y empieza a tener esta experiencia con
con los católicos, que es a lo que él se convierte, pero también en este inicio de su vida espiritual, él empieza a tener contacto con personas de otras religiones, de otras prácticas espirituales que no sean religiosas. Se empieza a encontrar con un tema que es recurrente. Y de pronto él se pregunta, bueno, ¿por qué sucede esto? ¿A qué se refiere? A que hay muchas personas que por diferentes razones empiezan a caminar el camino espiritual y de pronto, perdón, creí que lo había apagado. Hay muchas personas que empiezan a caminar este sendero espiritual y de pronto lo abandonan. Y el doctor maneja una frase que para mí es muy significativa. El doctor dice, la mayoría de la gente que empieza este proceso de conversión no lo concluye. ¿Qué significa la mayoría? La mayoría yo entiendo que es más de la mitad, ¿verdad? Si es menos de la mitad, pues es la minoría, ¿verdad? Entonces, hay más gente que al iniciar el camino espiritual lo abandona a que esa gente sea perseverante. Y el doctor, que es antes, en toda su formación, es un científico, él se pregunta, ¿por qué? ¿Ustedes por qué creen que abandonamos el camino de la conversión espiritual? ¿Por qué se les ocurre que pueda ser? La falta de compromiso, porque es difícil, por supuesto. Y es así. Sin embargo, el doctor va un paso más para allá y dice, bueno, ¿y por qué la falta de compromiso? Porque él dice que él ha convivido con gente que inicia este camino espiritual y todos tienen la mejor de las voluntades, todas las intenciones, son gente de bien, quieren empezar, quieren acercarse a Dios, sin duda. Entonces, ¿por qué lo dejan? ¿Por qué? Así es. El tiempo, el trabajo, las excusas. Difícilmente alguien dice, no, yo ya no quiero el camino espiritual. Normalmente la salida que mucha gente toma o hemos tomado, es decir, esto está muy bien, esto es lo que más necesita el mundo. Vieran qué falta le hace a mi esposa, a mis hijos, a mi vecino, a él, porque a mí, no, pues a mí no, ¿verdad? Y entonces empezamos como a echar la culpa a todos, ¿verdad? Y ya que tomamos nosotros el compromiso, decimos, bueno, pero yo empiezo mañana, ¿no? ¿Y saben cuándo es mañana? Nunca, nunca, nunca. Hoy no voy a empezar porque hoy es jueves, ¿verdad? Entonces, pero mañana, el viernes, bueno, ya estamos terminando la semana, pero seguro el domingo voy a empezar. Y el domingo sale otra cosa, y ahí me voy hasta donde sea. El doctor ve un patrón en esta fase que le llamamos la conversión inicial y dice que es un momento que todos hemos vivido, donde la conversión está basada en emoción. Es emoción, en la emoción siento bonito, estoy con una especie de éxtasis, ¿sí? de sentir el llamado, de estar en presencia de Dios y verlo tan claramente que me sobrecoge y digo, no, es que es el Espíritu Santo que está conmigo, y efectivamente lo es. Sin embargo, el doctor nos pone una gran pregunta en el pizarrón y nos dice, ¿saben ustedes qué pasa cuando lo que hacemos depende de lo que sentimos? ¿Cuánto duran las emociones? Muy poco. Las emociones pueden estar y pueden no estar. Entonces, si lo que yo hago, si mi vida espiritual depende de lo que yo siento, va a durar muy poquito tiempo, seguro. Y esa es la principal razón por la cual la gente abandonamos el camino de la transformación, buscando esa conversión, y entonces tenemos todas las razones para hacerlo, y muy buenas razones, entre comillas, porque entonces podemos decir que no voy a misa porque no lo siento, no me nace, ¿verdad? Y entonces con esa razón, pues entonces ya no voy, ¿verdad? Y entonces ya se perdió. Y entonces
Eso es precisamente lo que dice el doctor. Dice el doctor, es increíble cómo es eso constante. Y sucede con personas individuales, y sucede con personas como grupos, y sucede con comunidades que son relativamente grandes. Él dice, el doctor viaja por todo el mundo es todo el mundo. Dice que de pronto conoce a un grupo, una comunidad que llevan una vida muy activa, muy fecunda, muy de Dios. Vuelve a los 2 años y no hay nadie. Dice, ¿y dónde están? Ah, pues es que empezó a haber problemas, es que empezó a haber un tipo de situaciones, tal. Dice el doctor, ah, caray, ¿qué es lo que sucede después de esa emoción que se puede perder o no perder? Que a veces no tenemos el cuidado como católicos de trabajar en nosotros mismos, y de ahí el título del libro, en la transformación interior que nos permita ser católicos de a de veras. Entonces, llegamos a una comunidad católica sin tener el cuidado de desarrollar, de trabajar, como esa piedra que empieza, sobre la cual empiezan a quitarse esas aristas, empiezan a quitarse esas cosas que pueden herir, y nada más la ponemos en un lugar, y en vez de ser ayuda, pues es estorbo, ¿no? Y el doctor nos refiere con mucha pena, nos dice él, yo lo he vivido, yo he visto cómo líderes de comunidades religiosas de pronto tienen tal tipo de confusión interna, tal tipo de dolor interno que no han sabido manejar, que de pronto no solamente no ayudan a la comunidad, sino que la lastiman, ¿no? Y él revela el caso de una persona, por supuesto sin decir no, nunca los dice. Dice que en Europa estaba en una ocasión viendo un grupo relativamente grande, donde la líder de ese grupo era una persona que tenía una actitud bien difícil, por decirlo de la mejor manera. Y él no sabía cómo abordar el tema, y se le ocurrió. Dice, miren, le recomiendo mi libro de la transformación interior, porque ahí refiero el caso de personas que son mandonas, que son agresivas, que no cooperan, que se sirven de Dios en vez de servir a Dios, y todo lo hacen a través de una comunidad. Y dice, para mi gran sorpresa, dice el doctor, la líder levanta la mano y dice, doctor, si usted ve a alguien así con esas características, aviéntelo por la ventana ahorita. Y el doctor dice, bueno, cambiamos de tema, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si no hacemos el trabajo de transformación, no vamos a llegar a la conversión, que es el final. Si no llegamos a la conversión, todo lo que vamos a vivir es un proceso que todos hemos conocido en algún momento, que le llamamos la conversión inicial. Ese momento del súper compromiso, de que siento las ganas, de que es el llamado, de que es tal, es una hiperactividad, y se acaba así. ¿Qué nos pide el doctor? Reflexionemos. ¿Qué nos va a guiar a nosotros? ¿La emoción o la razón? La razón. Incluso el doctor nos refiere, y con más detalle en páginas adelante del libro, que hay situaciones que nos han compartido grandes santos, y la última que se tiene noticia por escrito al parecer es la Madre Teresa de Calcuta, que refiere que en su vida espiritual vivió momentos bien difíciles donde se sentía sola, y le llaman precisamente la noche oscura. Entonces dice, ¿qué experiencia de falta de esa emoción que esa? Y como en base a lo que creo, sé que es la antesala de tener el encuentro más maravilloso con el Señor. ¿Pero qué requiere? Requiere que yo ponga lo que yo sé con lo que yo creo para trabajar en el camino que yo debo seguir. No importa que no sienta bonito. No importa que no me nazca. No importa que no lo quiera hacer. Pero yo sé qué es lo que el Señor espera de mí. Así es. Exactamente. El sentimiento no es lo que nos va a mantener. Y aunque yo no quiera,
en ese sentido de que me da flojera, de que tengo otras cosas que hacer, como si hubiera algo más importante, pero ¿cómo nos convencemos de pronto? O nos convence alguien por ahí también de que por el momento debemos tener atención a otras cosas, ¿verdad? Entonces, ese es el camino que nos va a guiar en este libro. ¿Cómo hacer la transformación interior? Y lo maravilloso de esto es que el doctor no solamente nos dice, señoras y señores, échenle ganas, ustedes pueden. No, él nos dice, hay que hacer esto, en concretito. Él tiene una formación amplísima en temas de neuropsicología. Estas personas que trabajan la cuestión de la neuropsicología saben cómo funciona el cerebro, cómo de pronto se conforman los hábitos, las actitudes, lo que nos gusta, lo que no nos gusta, incluso fisiológicamente. Y el doctor nos enseña cómo de pronto los hábitos se pueden ver en el cerebro. O sea, los hábitos son conductas que las hacemos de tal manera ya repetidas que entonces se vuelven cuasi automáticas, ¿verdad? Es un hábito, ya lo hago yo de manera recurrente. Y el doctor en ese sentido nos dice, a ver, hay hábitos que pueden ser deseables y hábitos que pueden ser indeseables. Este proceso de transformación interior en algún momento nos va a pedir que hagamos un autodiagnóstico. Vamos a transformarnos. ¿En qué? ¿Cómo? ¿Cómo le hago? Lo vamos a ver muy a detalle. El doctor nos pide, mantengamos en primer lugar una certeza sobre la que todos los que estamos aquí podemos poner la vida como garantía de que lo creemos. Y se refiere a Juan 15:16, en el sentido de que nosotros no somos los que estamos eligiendo este camino, sino es el Señor el que nos está llamando. De esta manera todos hoy tenemos el Espíritu Santo que nos está ofreciendo su ayuda, su guía, su fuerza, y nos pide solo una cosa. ¿Qué cosa nos pide el Espíritu Santo? Ser dóciles, aceptarlo, obedientes, exactamente. ¿Sí? Dejarnos guiar, dejarnos amar. ¿Sí? O sea, lo que el Espíritu Santo nos está diciendo es, eres un elegido, eres un llamado. ¿Por qué hay tan pocas Madres Teresas de Calcuta? Y el doctor hace esa pregunta, ¿por qué? Si somos todos los llamados, ¿por qué hay tan poquitas? Porque a lo mejor no todos tomamos el compromiso. ¿Quién puede tomar el compromiso? Todos. Tiene usted razón, todos podemos tomar el compromiso. Es más, no solamente todos podemos, todos deberíamos tomar el compromiso. Y ahí está el llamado. Y la reflexión que hace el doctor en esta primera introducción es, a lo mejor en vez de llamarle al libro la transformación interior, yendo hacia la conversión, deberíamos llamarle la retransformación interior buscando la reconversión. Porque no es la primera vez que inicio este camino, ¿verdad? ¿Por qué lo abandoné antes? Por lo que sea. Hoy tengo el llamado. Hoy puedo tomar el compromiso. Hoy puedo empezar a caminar en esta línea. ¿Lo voy a hacer? Cada uno tiene que responderle al Señor y responder al llamado. Y entonces viene cómo lo hemos de hacer, ¿verdad? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues es muy fácil de platicar y no tan fácil de hacer todos los días. ¿Sí? ¿Qué es lo que nos recomienda en este sentido el doctor como un experto en el comportamiento humano? Tengamos un porqué. ¿Sí? Cuando yo hago las cosas con un porqué, de verdad que va a ser muy claro que lo voy a hacer, muy claro. Y pone, todos conocemos ejemplos, ¿no? De personas que han hecho cosas heroicas
porque tienen una razón muy fuerte para hacerla, ¿no? ¿Qué no hace alguien de nosotros por nuestros hijos, ¿no? En una situación difícil podemos hacer cosas increíbles, porque tenemos un porqué claro y no hay opción, lo tenemos que hacer. Y si tenemos esa fuerza interior para hacer cosas heroicas, ¿por qué nos cuesta tanto trabajo levantarnos en la mañana? ¿O por qué nos cuesta tanto trabajo atender la Santa Misa como sabemos que la debemos atender? A lo mejor es ese tema, de pulir, encontrar el por qué. Y la pregunta sería, ¿ustedes creen que hay un por qué hacer las cosas que sea el mismo para todos nosotros? No. Cada quien, cada uno de nosotros tiene ese por qué. ¿Mande usted? Según sus necesidades, por supuesto, según nuestras aspiraciones, según nuestra situación de vida. Y si nos recordamos de aquella parábola del Evangelio del dueño del campo que va a buscar trabajadores en la mañana, en la tarde y en la noche, también el momento de vida que tengamos cada uno de nosotros. En algún momento yo he platicado con mucha gente en ese sentido, y es maravilloso como cada quien tenemos nuestro momento, ¿verdad? Pero el Señor nos está llamando hoy. ¿Quién de nosotros puede garantizar que va a estar aquí mañana, verdad? Nadie. Pero hoy estamos llamados, hoy estamos aquí, hoy estamos hablando de estos temas, hoy tenemos este material en la mano. El llamado es clarísimo. ¿Qué es lo primero que nos dice el doctor? Encontremos el por qué. ¿Por qué lo quiero hacer? Ah, porque es algo bonito y perdón la palabra, se me antoja, ¿no? ¿Saben cuánto va a durar eso? Nada. Nada. Nada, nada, nada. ¿Qué es lo que nos va a hacer perseverar? Encontrar un porqué fuerte. Y ese porqué fuerte, por supuesto que no soy yo solito. Por supuesto que es tomar la fuerza que me está dando el Espíritu Santo, ¿sí? Ponerme en sus manos, ser obediente, ¿sí? Y decir, bueno, ¿qué es lo que Dios quiere de mí? ¿Qué es lo que quieres que haga con esta vida que hoy tengo, que ha dado frutos como la de todos, gracias a Dios, y quedo a deber en otros lados como la de todos, gracias a Dios? Y entonces, encontrar ese porqué. Lo maravilloso es que cuando empezamos de la mano del Espíritu Santo a encontrar ese porqué, tenemos los dos puntos maravillosos sobre los cuales vamos a trabajar en nuestra vida. ¿Cuáles son los dos puntos? Uno, ¿dónde estoy hoy? Y otro, con ese porqué, ¿dónde quiero estar para cumplir la voluntad de Dios en el transcurso de mi vida? Y entonces nada más es encontrar cómo llegar de un lugar a otro. Y ya lo demás es poner nuestra parte, poner nuestro granito de arena y abrirnos a la voluntad de Dios. En ese sentido, el doctor nos va guiando y nos dice, trabajemos en el cómo. Y el cómo es la transformación. La decisión se toma en un momento. Esa decisión de voy para allá. Me comprometo a convertirme. Es una decisión. La transformación es el trabajo de todos los días. Y es el identificar nuestras debilidades, identificar nuestros graves problemas, identificar nuestros retos y ver cómo los vamos a atender. ¿Cómo me voy a hacer responsable de no ser tóxico? ¿Cómo voy a ser responsable de no ser agresivo en ese sentido particular? ¿Cómo voy a ser responsable de que mi vida refleje lo que la voluntad de Dios quiere de mí? Y eso nos va a llevar a la conversión. En ese sentido, el doctor lo que nos va mostrando es cómo transitar, cómo transitar ese camino y sobre todo, cómo poder hacernos responsables de que si bien debemos servir al prójimo, debemos servir a nuestra comunidad, la primera responsabilidad que tenemos de manera ineludible, ¿sí?, es hacer esta transformación interior. Literalmente en algún momento nos dice el doctor,
¿Cómo voy a hablar de paz si mi vida no la tiene? ¿Cómo voy a hablar de templanza si me dejo llevar por los excesos? ¿Cómo puedo hablar de amor si mi trato para con mi familia no lo refleja? Y el doctor con mucho dolor nos comparte experiencias así. Dice incluso, en alguna ocasión él estaba en un evento católico, lo invitaron a un lugar a dar unas pláticas en un salón, en un hotel, tal. Acaban las pláticas, él se retira a sus habitaciones. Dice que de pronto le llama la atención oír unos gritos de una persona mayor hacia lo que se entiende es un joven, y pues se acerca a la ventana a ver qué pasa, y se da cuenta que era un señor que estaba en su plática, maltratando al hijo de él, ¿no? Entonces dice, qué gran reflexión, ¿no? O sea, cómo de pronto en la iglesia somos de una manera, en la comunidad somos de una manera, y salimos de ahí y ya somos otros, ¿no? Y volvemos acá y nosotros mismos no nos damos cuenta de lo que estamos haciendo. La llamada es, nos falta esa transformación. No es que seamos los buenos buenos o los malos malos, es el trabajo que debemos hacer. ¿Cómo lo debemos hacer? Es el caminito que vamos a ir haciendo, ¿sí? Hasta ahorita, ¿tendrían algún comentario que hacer, alguna duda? ¿No? Como que va estructurándose de una manera muy lógica, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sigue en este sentido? Y el doctor nos lo va a ir haciendo ver en todo el texto que vamos a compartir, porque finalmente todo lo que el doctor escribe, incluso no sé si lo han visto en sus conferencias, cuando el doctor escribe en presencia del Santísimo. Y todo lo que él escribe lo fundamenta en la Sagrada Escritura. Entonces, de esa manera podemos estar seguros que el camino es el camino también para nosotros, es el camino que nos está guiando para la conversión. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a iniciarlo o lo estamos iniciando hoy. ¿Por qué estamos aquí? Cada quien tenemos una razón. La pregunta es, ¿quién vendrá el jueves que entra? O el otro, o el otro, o el otro. Y aquí viene un concepto bien interesante que nos menciona el doctor. Como él llegó a la religión católica cuando tenía más o menos 40 años, pues ya conoce también mucho de la vida, ¿verdad? Y de pronto se convierte al catolicismo y empieza a ver otras religiones u otras prácticas espirituales y empieza a contrastarlas con lo que él está viviendo en la religión católica y también nos comparte eso, ¿no? Nos dice de pronto el compromiso que tenemos para con nuestra religión lo tenemos. ¿Por qué lo tenemos que mejorar? Porque finalmente hay áreas que no atendemos, ¿no? Y él incluso menciona, ¿no? Dice, es especialmente poco abundante la participación de los católicos en las actividades de la Iglesia Católica. No sucede en otras iglesias, que ni siquiera son la iglesia. ¿Por qué? Porque son una comunidad mucho más cercana. Tendríamos que trabajar nosotros también en eso, ¿verdad? Cómo preocuparnos, ocuparnos, darle la mano al hermano que tiene un problema. A veces eso nos falla durísimo, ¿no? Hay otras comunidades que cuando alguien está llegando a su iglesia como nuevo, lo identifican luego y lo abordan, le dan la bienvenida, le hacen sentir parte, le explican de qué se trata la actividad que van a llevar a cabo ellos, como le llamen, ¿sí? ¿Qué tal que lo hiciéramos nosotros también? ¿Verdad? Pero a veces no lo hacemos. Como dice el doctor, no es que sea bueno, no es que no estamos juzgando, nada más la cuestión es qué cosas podríamos hacer bien prácticas que podrían ayudar, que podrían ayudarnos. Y la gran novedad, si yo dedicara mi tiempo, la parte de mi tiempo, a atender a mi hermano que está recién llegado, que lo veo recién llegadito, lo hago sentir bienvenido, me presento, le pregunto si conoce a qué viene la Santa Misa y le explico. Le digo, mira, va a pasar esto y después platicamos, ahorita le dejamos aquí, vamos a vivirlo y después seguimos platicando. ¿Ustedes creen que a él le va a hacer bien eso?
¿Y a quién creen que le va a hacer más bien? A uno mismo. Es lo maravilloso, ¿verdad? Cuando nos volcamos en el hermano, el Espíritu Santo nos da con creces lo que nosotros estamos haciendo, ¿no? Entonces, y es la paradoja, ¿no? Oye, pero entonces, ¿por qué si es tan bueno, si es tan claramente bueno, por qué no lo hacemos? Por los temas que vamos a ver aquí. Porque a lo mejor no hemos pensado en eso. Bueno, ¿qué tal que nos pongamos como tarea el hacer una actividad que nos permita... Perdón, Padre, buenas noches. Gracias, Padre. ¿Qué tal que nos pongamos como actividad, como objetivo, una actividad que nos permita caminar en la transformación? Y una actividad que además el doctor nos lo refiere. Les garantizo, les aseguro que en algún momento nos va a dar flojera, no le vamos a encontrar sentido, vamos a decir que después lo vamos a hacer, todas las razones que hay para abandonar el camino las va a haber. ¿Qué es lo que tiene que haber en ese momento? El compromiso. Es que no me nace llegar antes a misa. Mejor a la siguiente. ¿Y saben cuándo va a ser la siguiente? Nunca. Y eso es a lo que nos refiere. ¿Cómo lo vamos a construir? Vamos a estructurar. En primer lugar, ¿dónde estoy hoy? Identificarlo. ¿Hacia dónde voy? ¿Qué camino voy a seguir? Y si ustedes se fijan en el título del libro, que hoy no vamos a pasar del título, dice la transformación interior a través de la vivencia humana. ¿Qué es la vivencia humana en ese sentido que el doctor nos lo plantea como algo que podemos construir? La vivencia humana es lo que nosotros experimentamos cuando tenemos enfrentarnos a la vida de todos los días, al momento de cada día. Y el doctor nos dice, todos sabemos que estamos conformados por varias partes, ¿no? como humanos. Como humanos tenemos una parte física, una parte intelectual, una parte de las emociones y una cuarta parte que es la espiritual. ¿Dónde empieza una y dónde termina la otra? Pues no es tan claro, ¿verdad? ¿No? La parte física empieza aquí, termina acá, y la espiritual acá y acá. Somos esa unidad. Y el doctor nos dice, si nosotros queremos tener la transformación interior a través de la vivencia humana, tenemos que construir la vivencia humana. ¿Cómo se construye la vivencia humana? Para yo llegar de mi punto de partida al fin que la voluntad de Dios me está marcando, tengo que tener esas 4 áreas bien claras en qué voy a hacer con ellas. Y nos pone ejemplos muy concretitos. ¿Qué debo hacer con mi parte física para trascender el lugar donde yo hoy veo mis debilidades clarísimas y quiero superarlas? ¿Qué tengo que hacer con mi parte física? Es muy sencillo, a lo mejor demasiado sencillo de decir. Tenemos que poner disciplina en nuestra parte física. ¿Cómo se pone disciplina en nuestra parte física? Supeditándola a la parte espiritual y a la parte racional. ¿Cómo lo podemos hacer? En todo momento lo podemos hacer y nos pone ejemplos muy claritos. Cuando voy a comer, todos nosotros necesitamos comer, por supuesto, ¿no? ¿Cómo puedo poner disciplina en el comer? El doctor dice, es bien sencillo, en comer y en cualquier actividad. Hay un momento que es un milisegundo, de hecho el doctor lo define en términos de tiempo, dice, donde podemos tomar conciencia de lo que vamos a hacer. ¿Cómo voy a tomar conciencia de lo que voy a hacer? Imaginen, tengo mucha hambre, estoy por comer lo que más me gusta, y empiezo a saborearlo ya desde que me aproximo. ¿Cómo puedo poner disciplina ahí? Hacer ese milisegundo de detenerme y como católico dar gracias a Dios, ¿verdad? Exacto. No me voy a comer así como si fuera yo un león y lo voy a comer, claro que sí.
le doy gracias a Dios. Y si lo puedo compartir, si lo puedo, qué maravilla. Y lo que nos dice el doctor es, ¿qué crees? Lo vas a disfrutar más. Pero entonces el cuerpo está siendo sometido a esa disciplina. Y es ese segundo. O es esa semana en que me comprometo a no comer lo que tanto me gusta. A levantarme un poquito más temprano. A que en el momento más difícil del día, cuando me tengo que levantar, no voy a empezar con los 10 minutitos más, que al fin no pasa nada, 15 minutitos más, 20 minutitos más, que creo que eso nada más me pasa a mí, ¿verdad? Eso es muy bueno, porque a nadie más le sucede. Pero en ese tipo de situaciones estoy viendo la parte física, cómo meter disciplina. ¿Qué seguiría? La parte emocional. Oye, pasó algo, estoy feliz, voy a gritar y voy a brincar y voy a ponerme ronco de tanto grito. Hombre, qué maravilla. Que no sea tanto. Seamos un poquito más mesurados. Oye, que algo no fue como yo quería. Ah, pues entonces voy a llorar y voy a sentirme el más desdichado del mundo y todo. Tampoco que sea tanto. Vamos a ser un poco más mesurados. Y entonces vamos acotando esos extremos, poniendo a las emociones en esa disciplina. ¿Sí? ¿Qué es lo que sigue en ese proceso de construir la vivencia? La parte intelectual. ¿Cómo puedo disciplinar la parte intelectual? ¿Cómo se les ocurre que la podemos disciplinar? Leyendo, por ejemplo, estudiando, poniéndome como objetivo cuántos minutos al día les gusta para que estudiemos algo. Empezar por 10 minutos. A lo mejor a mí se me hace muy difícil 10 minutos hoy, 5, lo que sea, pero el objetivo es que sea una disciplina. ¿Sí? Y todo a la luz de esa cuarta parte, que es la parte espiritual. Que esa es la que pone disciplina. Esa es la que nos dice parte física hasta aquí, parte emocional hasta aquí y parte intelectual por aquí. ¿Verdad? ¿Cómo podemos asegurar eso? ¿Cómo podemos asegurar que no nos vamos a perder en el camino? Siendo constantes, por ejemplo. Hacer conciencia, claro. Y a mí me da un poquito miedo la palabra constancia. Y le voy a decir por qué. Porque a veces, si yo quiero llegar a Nuestra Señora y empiezo a caminar para allá y soy constante, ¿a dónde voy a llegar? Pues no sé a dónde. Y el doctor nos dice, es momento que pensemos en un director espiritual. Y entonces sí, entonces estamos conectados, estamos bien dirigidos. ¿Qué es lo que nos toca a nosotros? El compromiso. Y el compromiso que va a ser puesto a prueba, por supuesto. ¿Por qué va a ser puesto a prueba? Porque es una parte de nuestra naturaleza. Y el doctor nos pone en la mesa una idea que a veces nos cuesta mucho trabajo. Y es el mal. Y a veces somos tan ingenuos que no consideramos que el mal existe. Y el mal es tan malo como inteligente. Entonces no se nos va a presentar y nos va a decir, no, hombre, todo lo espiritual es horrible, no, hombre, déjalo, no sirve para nada. Porque nos va a chocar la idea y vamos a decir, no, no es cierto. Nos va a decir, no, hombre, es una maravilla. Qué bueno que eres tan buena y quieres ser más espiritual y te quieres acercar a Dios. Eso es maravilloso. Y a la hora que empiece el primer titubeo, te va a decir, pero si tú eres re bueno, hombre, ¿para qué te preocupas por eso? Es más, fíjate, como todos los demás, no valen la pena. Es más, a ver, ¿a quién le haces daño? ¿A poco no eres bueno? Piensa en fulanito, es mucho más malo que tú, ¿no? Tú sí estás bien, eres una maravilla, ¿no? Y nos saca de nuestro compromiso. Y el doctor nos dice, responsablemente y sin otro tipo de cuestiones, pero hay que considerar
que en el momento en que tomamos el compromiso de ponernos en manos de Dios, de dejarnos guiar por esta inspiración del Espíritu Santo, por este llamado, en algún momento nos van a empezar a querer sacar del camino, necesariamente. Cuando ese sacarnos del camino no funcione, ¿cuál es la segunda medicina que nos van a querer recetar? El aislarnos de nuestros hermanos. Y entonces vamos a estar haciendo caso a quien no debemos de hacer caso. Por eso es lo riesgoso de querer empezar algo sin la adecuada guía. Porque a lo mejor entre todos estos caminitos estamos agarrando una idea equivocada y acabamos con todas las ganas, con todo el trabajo, con todo el compromiso, caminando chueco y vamos quién sabe a dónde, ¿verdad? Y por eso nos dice el padre, el doctor, ¿qué tal que encontremos, que nos pongamos como tarea encontrar un director espiritual? Que en algún momento nos meterá en orden, ¿no? Y en algún momento nos dirá, no es por aquí, es por acá, y vamos a hacer esto. Y entonces es cuando vamos a empezar realmente a tener esa transformación caminando hacia la conversión. Lo decíamos hace un minuto y el doctor nos hace esa pregunta. Nos dice, ¿por qué tan poquitas Teresas de Calcuta? ¿No podría haber más? ¿Qué nos falta? Y pone una pregunta durísima. ¿Y por qué tú no? Bueno, lo que pasa es que la Madre Teresa de Calcuta, pues era una persona muy especial, ¿no? O sea, yo, pues no, o sea, como que, ay, humildemente, pues ¿cómo hacerle, no? No, ¿qué crees? Todos tenemos el mismo llamado, todos. ¿De qué depende? De nuestra capacidad de compromiso y del amor que pongamos en el proceso. Entonces, si estamos dispuestos a eso, lo que sigue es muchísimo trabajo, lo que sigue es encontrar esa parte interior de nosotros donde a veces hay que meter mano, identificar nuestras debilidades, identificar nuestro por qué estamos haciendo las cosas, abrirnos a saber cuál es la voluntad de Dios, a dejarnos guiar, a buscar esta dirección espiritual y definir un camino. Un camino como debe ser cualquier camino que vamos a iniciar. Y nos pone un ejemplo en algunas de sus presentaciones maravillosas. Imagínense ustedes que alguien llega de pronto a tu casa y te dice, te invito a ir a, el lugar lo estoy poniendo yo ahorita, ¿no? Te invito a ir a Acapulco, ¿no? ¿A poco alguien agarraría y dice, ah, sí, sí, vámonos, ¿no? Nos preparamos de alguna manera, ¿no? O sea, ¿qué necesito? ¿Cuánto tiempo va a tardar? ¿Voy a salir de aquí? Dice, eso, pero infinitamente más importante es lo que estamos empezando hoy. ¿Qué nos falta? Hoy la parte maravillosa. ¿Dónde estoy y hacia dónde quiero llegar? Y en ese sentido, ¿qué necesito para recorrer este camino? Por supuesto que hoy no lo voy a tener perfectamente claro de inicio a fin o tal, pero por eso estamos nada más en la introducción. Y la semana que entra vamos a hablar de la conversión, para ir tratando de ver el objetivo, lo que tenemos acá. Y mientras vamos a tener alguna tarea. Entonces, ¿cuál sería en este sentido la propia tarea para la siguiente semana? ¿Sí? La propia tarea sería, nos quedan 10 paginitas del capítulo 1 que se llama la conversión. Ah, no se puede, ahorita lo... Sí. Es de la página 37 a la 47, es el capítulo 1. Página 37 a la 47, capítulo 1, que se llama la conversión. Y ahí nos va a hablar de esta parte como idea de la conversión. O sea, ¿qué es? ¿Por qué vamos a hablar de una conversión inicial? ¿Cómo es que lo vamos a trabajar? ¿Hacia dónde vamos? ¿No? Y estas grandes ideas lo único que pretenden, ¿sí?, es que nosotros las tomemos, las pongamos en nuestra propia experiencia y digamos, para mí, ¿qué compromiso implica esta conversión? En esta
vivencia que estoy desarrollando. Y la vivencia tiene que tener estas 4 partes. ¿Se acuerdan que las platicamos? Física, emocional, intelectual y espiritual. Si nosotros construimos nuestra vivencia, vamos a estar caminando en el sentido adecuado. Si nosotros somos perseverantes, vamos a poder caminar en la transformación que nos va a llevar a la conversión. ¿Cuál es el riesgo? No perseverar. ¿Cuántas veces nos ha pasado? Muchas. Y por eso el doctor habla de que a lo mejor en vez de transformación debemos hablar de retransformación y en vez de conversión, de reconversión. ¿Por qué? Porque no es la primera vez, pero que sea esta la definitiva y que sea donde nos permitamos apoyarnos como comunidad y que sea esta donde nos dejemos guiar por nuestro director espiritual y que podamos en ese sentido decir que estamos comprometidos y que con las altas y bajas que vamos a tener necesariamente, lo que va a contar finalmente es nuestra capacidad de asumir nuestra responsabilidad en las bajas, nuestra responsabilidad en el momento que flaqueemos en el camino, pero que el Señor en su misericordia nos va a tomar cada vez que nosotros querramos levantarnos y volver al camino que Él nos está mostrando que es lo propio, ¿sí? ¿Alguien quisiera hacer algún comentario ahorita que estamos finalizando para dar las gracias al Padre y si nos hace favor de como Él crea conveniente? Uno a la vez, por favor, si no luego es poco fácil. ¿El libro dónde lo podemos adquirir? ¿El libro dónde lo puede adquirir? El libro. Aquí. En la notaría. De hecho, hay una versión del libro en electrónico y esa versión electrónica se puede adquirir por internet en una dirección de internet que se llama la tienda del apóstol, la tienda del discípulo, perdón, y es donde se distribuyen todos los libros del doctor Castañón, donde él incluso tiene una página donde nos informa qué actividades tiene en diferentes partes del mundo y demás cuestiones. Si ustedes gustan, la siguiente semana les traigo una hojita para que se la lleven cada uno, la dirección y todo, y ahí lo pueden descargar en electrónico, pues, ¿no? Pero los libros que ahorita tiene el padre son de estos en físico, ¿verdad? Exactamente, como este libro, sí. Muy bien. ¿Alguien más quisiera hacer un comentario? Por el momento no. Padre. Agradezco mucho a René la oportunidad de estar aquí entre nosotros y miren, yo sí siento que esta es una bendición para la parroquia y para nosotros. Esto de la liberación interior, ahorita que lo escucho al licenciado y más ahorita por lo que he ojeado en el libro del doctor, es una experiencia espiritual. O sea, es lo que lo que Dios le ha regalado, ahora lo está plasmando y que todos vamos a tener retos. El primer reto, vencer la flojera. Ya estamos aquí. Ahora es interesante lo que decía René. Ok, aquí ya estoy. ¿Qué sigue? Caminar por ahí. Porque si las quieres por aquí te vas a romper las narices, hay bancas. Entonces, saber por dónde voy a caminar y tener los elementos de cómo voy a caminar. Y eso René no lo va a ir descubriendo. Y por ahí también me comentaba René que ha estado en contacto con el doctor Ricardo. Por ahí pasaremos la página también para que le digas al doctor Ricardo para que vea que estamos trabajando y tendremos algún enlace con él directamente, ¿verdad? O sea, ya nos comentará el doctor Ricardo cuándo se conecta para que tenga el enlace en vivo con nosotros, ¿verdad? En la parte del mundo donde se encuentre. Pero le damos gracias a Dios. Yo le doy muchas gracias por esta oportunidad. Este hombre, al encontrarse con Jesús, ya no lo ha dejado. Ya no puede uno dejarlo cuando uno se encuentra con Jesús. Él se encontró. Y Él es el que nos habla de esos grandes milagros eucarísticos.
tener claro. ¿Quieres que Jesús esté contigo? Vamos a echarle ganas. Este es apenas el inicio. Ahorita está calentando motores René. Y dentro de eso dice, estamos comenzando. De nosotros depende que esto dé fruto. Pero es decisión de cada uno de nosotros y seguir invitando a más personas que nos acompañen. Yo me disculpo con René, con ustedes. Hoy nos dio la fecha el señor obispo de reunirse con nosotros a nivel de canal. Les manda un fuerte abrazo, saludo y pues ya tendrá la oportunidad también de venir a saludarnos aquí a la parroquia y de estar con nosotros. Viene con una actitud fuerte y con una actitud así como el discípulo que quiere estar cerca, el pastor que quiere estar cerca de sus ovejas y escucharlas y tener ese momento de encuentro. Muchas gracias. Vamos a agradecerle, René, Dios te bendiga y pues nos vemos los jueves. Ahorita porque se atravesó esto, pero en la clase o en el taller que vamos a tener, se va a volver a exponer el Santísimo y lo vamos a tener con el Santísimo expuesto este taller, porque algo que dijo ahorita René, el doctor escribe en la presencia de Dios y Dios es el que pone las palabras que él tiene que escribir, ¿verdad? Entonces, vamos a darle gracias a Dios y hoy ya debería haber estado, ¿verdad? Pero hoy me tocó estar en esta situación extraordinaria, pero sí vamos a dejar los jueves, a pesar de la hora santa que tenemos, la misa, y terminando la misa, volvemos a exponer para iniciar en el nombre de Jesús esta gran aventura que queremos que nos transforme. Es una transformación interior de cada uno de nosotros si estamos dispuestos. Pues gracias a todos los que a través de los medios nos ven y gracias a todos ustedes por su presencia. Corramos la voz. Esto es para más gente, ¿verdad? Para todos los que queramos participar y que vale la pena. Le decimos a Mamá María, dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y nunca solo nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, cúbrenos con tu manto y haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y la bendición de Dios siempre les acompañe, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Desciendan ustedes en sus familias y les acompañe siempre. Amén. René, gracias. Nos vemos el próximo jueves con el favor de Dios. Le damos un fuerte aplauso a René. Gracias. Gracias.